Yo el dolor, yo no lo podía aceptar en mi vida. No quiere decir que no lo podía sentir. Sí, lo sentimos. Pero lo importante es que ese dolor, esa tristeza, nosotros no la aceptemos, sino que la llevemos delante del altar de Dios para que nuestra alma sea sanada. Mire que la gente que consume droga, ¿por qué lo hace? Esa persona lo hace porque tiene dos estados de ánimo: la euforia y la depresión. Una alma herida crea un ídolo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimientos de dolor, de tristeza. Sentimos algo adentro, entonces lo proyectamos afuera. Otra característica es que nos volvemos codependientes de personas, a drogas, al sexo, a trabajo, a comida. Cuando nosotros sentimos culpa, pensamos que haciéndonos sufrir, latigándonos, vamos a pagar lo que hicimos. Y con el Señor no es así. Usted llega y se arrepiente, cambia, y el Señor no se vuelve a acordar de tu pecado. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La mayoría de nosotros sabemos qué es idolatría, ¿cierto? ¿O alguno no sabe? Idolatría es todo lo que me lleve a adorar algo diferente a Dios, y todo lo que me aparte de adorar a Dios. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, según lo que investigué, es algo vano, inútil, o sea, algo que no sirve para nada, es una imagen que no tiene valor. Y para dar una frase especial, entendiendo que Jesús debe ser el punto focal de mi fe, o sea, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe. Idolatría, para que le demos un significado, es perder el punto focal de mi fe. Amén. Entonces el tema que quiero compartirles hoy se llama Jesús, el punto focal de mi fe. Amén. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y qué características tiene un ídolo? Está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. Y la primera característica es que un ídolo es insensible, y dice la palabra: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. O sea, no sienten. Otra característica es que está en Isaías capítulo 40, versículo 20, dice que son perecederos. Dice la palabra: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, la madera, por muy fina que sea, es perecedera. Otra característica de un ídolo es que son incapaces. Isaías 45, 20 dice: reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. O sea, ellos no pueden hacer nada. También son indignos de adoración. En Hechos capítulo 17, versículo 29 dice: y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. O sea, el único digno de adoración es Jesús. Amén. Degradantes, otra característica. Está en Romanos capítulo 1, 22 y 23 y dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de mortales, de aves, de animales,
de animales de 4 patas y de reptiles. Un ídolo se forma. ¿Cómo se forman los ídolos? Según Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Amén. Entonces, ¿por qué se forma el ídolo? Porque razonamos, como explicaba el pastor ahora en la palabra de la ofrenda. Empezamos a razonar, empezamos a mirar. Entonces, cuando hacemos eso, nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Y el ídolo se forma cuando usted y yo nos empezamos a mirar a nosotros. Amén. Entonces, un ejemplo puede ser cuando una persona tiene una adicción, ejemplo, pues un alcohólico. Esa persona no le importa, sino que él estar bien, pasarla rico él. No le importa que su esposa esté pasando trabajos, que sus hijos estén viendo un mal ejemplo, porque solo se está viendo a él mismo. Ahí levantó un ídolo. Amén. Y lo que más me impactó de esta investigación es cómo crecen los ídolos. Y esos ídolos crecen por un alma herida. Y el Señor desde que empecé a servirle, Él siempre me ha inquietado mucho por la sanidad interior, por la guerra espiritual y por la liberación. Y nosotros trabajamos haciendo aquí sanidades interiores. Y yo decía, tremendo, porque un alma herida crea un ídolo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimientos de dolor, de tristeza. Sentimos algo adentro, entonces lo proyectamos afuera. Y levantamos algo, de pronto ya no es una imagen de piedra o de madera, es una persona, es una profesión, es el ejercicio físico, es mi desarrollo como profesional. Entonces, eso que nosotros necesitamos para satisfacer o menguar ese dolor o esa inseguridad, entonces lo proyectamos en algo que podamos ver y que podamos sentir. Amén. Un ejemplo en la Biblia acerca de esto es cuando, todos conocen este pasaje, cuando el pueblo de Israel salió con milagros y prodigios que el Señor cogió al faraón y le mandó todas las plagas, pero a los israelitas nunca les pasó nada, los pasó por el mar Rojo abierto, les dio comida, pero cuando Moisés sube al monte y se está 40 días, ellos se empiezan a angustiar. ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a cuidar? Haznos un Dios, le dijeron al sacerdote Aarón. Y él les pidió el oro, lo fundieron y salió un becerro. Y ellos le danzaron porque ese Dios era su seguridad. Ellos se sentían inseguros a pesar de haber visto lo que Dios había hecho. Pero como no lo veían, no veían a su líder, se sentían desprotegidos. Es nuestra necesidad de ver algo físico que nos lleva a levantar dioses. Amén. Yo no sé cuál Dios usted ha empezado a levantar en su corazón, pero a través de nosotros, del proceso que hemos vivido nosotros en este último año, yo he entendido, gracias a lo que el Señor me había explicado, que yo el dolor, yo no lo podía aceptar en mi vida. No quiere decir que no lo podía sentir. Sí, lo sentimos, porque tenemos alma. Pero lo importante es que ese dolor, esa tristeza, nosotros no la aceptemos, sino que la llevemos delante del altar de Dios para que nuestra alma sea sanada. Conversaba con mi hija y le decía que me gustaba mucho el rey David. Ustedes léanse los salmos son oraciones. El rey David lo que hacía era que lo que sentía iba y se lo decía al Señor. Si estaba contento iba y le decía, y lo alababa y lo exaltaba. Si estaba triste también iba y le decía lo que sentía en su corazón. Que hay salmos que uno lo dejan como que, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Destruye a mis enemigos, mira lo que me hicieron, Señor, haz justicia, consúmelos. Que uno dice, ay, no, ¿qué tal orar eso? Pero eso uno es una hipocresía, porque uno lo puede pensar y lo puede sentir, pero no se lo va y se lo dice a Dios. Pero David, por eso el Señor dice que él tenía un corazón conforme a Dios, porque él era sincero. Pero él no cobraba venganza por él mismo. Él le decía al Señor lo que sentía contra esos que lo vinieron a maltratar y a engañar y a abusar de él, a herirlo como nos puede pasar a usted y a mí. Pero Dios era el que hacía venganza por él. Dios es el que pelea por ti y por mí. Amén.
Entonces, entendiendo que nosotros vamos a ser heridos toda la vida, mire, mientras estemos en este estuchecito tan bonito, nos van a pasar cosas, nos van a maltratar, nos van a herir, va a haber cosas que no nos gusten, va a haber cosas que nosotros pensamos que lo vamos a hacer mejor. Entonces, siempre nos van a pasar situaciones que van a afectar nuestra alma. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es coger esos sentimientos, esas emociones y rendirlas ante Dios, porque si no se te vuelve un ídolo. Compartí a mi esposo el miércoles, no sé si fue el pasado, que el Señor le había mostrado que tenía culpabilidad por lo que le había pasado a mí. Él había levantado inconscientemente a un Dios porque se sentía culpable. Pero el Señor vino y le dijo que él no tenía culpa de nada, que lo que él había hecho como papá estaba bien. ¿Y quién es el que siembra culpabilidad? Satanás. A mí también me pasó, pero como yo sabía que eso no venía de Dios, venían pensamientos de que me decían, hubieras orado más por él, hubieras ayunado, lo hubieras encerrado en una pieza y no lo hubieras dejado salir. Pero como yo sabía que ese no era Dios, entonces yo le decía, yo empezaba, era el tiempo de Dios, Señor, tú te lo llevaste porque ya me lo dijiste, porque lo querías para ti. Yo estaba orando por él para que él tuviera un verdadero encuentro con Dios. Y cuando pasó el accidente, yo le decía, Señor, yo te pedía que él tuviera un verdadero encuentro contigo, pero no así. Le decía llorando, pero tú lo elegiste así, yo acepto tu voluntad, Señor, pero quítame este dolor, porque yo sentía literal una mano dentro de mi corazón que me lo tenía así. Yo no lloraba mucho, no se me veía de pronto, yo no sé si ustedes me vieron, pero yo sentía era el dolor físico, algo que me lo apretaba. Yo le decía, Señor, yo no quiero sentir esto, yo acepto tu voluntad, yo sé que se salvó, que es lo más importante, yo sé que me voy a ver una eternidad contigo, pero yo no quiero sentir este dolor. Y el Señor me lo quitó. Y me acuerdo que le compartí a Carlitos en esa misma semana que estábamos aquí en la iglesia, le dije yo, mira, yo hasta estoy preocupada porque yo no estoy triste, y yo le digo, Señor, ¿por qué yo no estoy triste? Y iba como semana y media, y yo decía, pero si yo le pedí que me lo quitara, Él me lo quitó. Entonces, yo no dejé levantar ese ídolo del dolor, ni de la culpa, y yo pienso que eso ha sido provechoso para mi vida y para mi hogar, porque no hemos dejado que el enemigo se meta por esa área. Y yo vengo a compartirles a ustedes de lo que yo he hecho y lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y para que ustedes también, si de pronto están sintiendo algo de lo mismo que yo pude haber sentido, ustedes sepan lo que tienen que hacer. Amén. Dentro de los ídolos que el Señor me mostró para derribar, aunque sí tenía un ídolo grande, que ahora se los comparto, estuve toda esta semana indispuesta, dolor de cabeza. El miércoles me desperté pensando que era domingo y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a decir? Apenas estoy organizando la palabra. Tuve una pesadilla, anoche dormí, pero pues me soñaba que llegaba a las 11:20 acá porque se me habían presentado 1000 de inconvenientes y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Pero el Señor me hizo libre de un ídolo que ahora les comparto. Entonces, hay un ídolo y yo pienso que es el más importante que veíamos ahorita, es el Dios de sí mismo, que es al que vamos a derribar hoy en el nombre de Jesús. ¿Y de qué se trata ese Dios? Es de perfeccionar el yo. O sea, nos volvemos obsesivos de que tengo que perfeccionarme yo. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene ese ídolo? De pronto no las tenemos todas, pero tenemos algunas. Creerse grande o más que otros, ser arrogantes. Son personas que se concentran en sí mismos, o sea, todo gira en que tengo que hacer esto bien, tengo que ser el mejor. Mi hija me comparte de una compañera en la universidad que se pone a llorar porque saca 4.5 en un parcial. Y llora y se enfermó, estuvo hasta de clínica,
porque ella se ha exigido hacerla mejor y tiene que ganar beca, y si no saca 5, ella fracasó. Y es una jovencita, yo creo que tiene 20 años o 21, igual que mi hija, y con esas cargas. ¿Por qué? Porque está pensando, tiene un ídolo que es ella misma. También esas personas son faltas de interés y no se preocupan por los demás. Entonces, como están pensando, son egoístas, solo piensan en ellos, entonces lo que le pasa a los demás parten sin novedad, lo que me importa soy yo. Aunque tienen esas personas que tienen este Dios, les gusta tener las personas alrededor es para que los admiren y les digan lo buenos que son, solo para eso. También son personas que pretenden ser dueñas de todo, controlarlo todo. O sea, son ambiciosas, son codiciosas, idealizan las personas. O sea, se hacen imágenes de que esta persona tiene que ser así porque yo soy así. No tenemos a veces choques con eso porque queremos que todos se parezcan a nosotros, que si yo soy muy ordenada, mi esposa y mis hijos, o mi esposo y mis hijos tienen que ser muy ordenados. No aceptamos como ellos no pueden aprender que hay que ser ordenados. Como decía el pastor, que no entendemos cómo es que no pueden sacar la bolsa de la basura si está en la puerta, estorbando la salida, ¿cierto? Entonces son como cositas de esas. Y son personas que no saben mantener relaciones duraderas. O sea, están con una persona, con otra, no tienen casi amigos. Desarrolla una falsa imagen de sí misma, o sea, como ella se cree la más, entonces eso es un ídolo allí, algo falso, que los ídolos engañan. Y son susceptibles a adicciones. O sea, un ejemplo, los que se preocupan por el ejercicio, y ya hay cirugías hasta de que si no le sale la chocolatina, pues se la hacen. Si aquí hay una persona que trabaja en una clínica estética, si quieren cotizar, mueran a ese Dios. Se acabó ese negocio. Pero a partir de este ídolo nacen otros 3. Y el otro que me pareció tenaz también se llama el Dios de acomodamiento o de agradar a otros. Recuerden escribiendo los ídolos que el Señor le va mostrando. Amén. Porque al final vamos a quebrantar esos ídolos. ¿Cómo son las personas que quieren agradar a otros? Esas personas les falta creatividad, porque como viven como con las experiencias de los demás, entonces para darle gusto a este, le dicen sí a todo lo que usted les diga, si estén hasta aquí, de cosas que hacer, así le queden mal a otras personas, pero con tal de que sean aceptados y sean valorados en medio de personas, le dicen sí a todo. ¿Conoce a alguien a usted así? Pero no le vaya a codiar al del lado y le diga, vea, apunte ese ídolo ahí, no, porque cada uno va a apuntar los que tiene. Tienen temor de no ser aceptados y cuidan su identidad frágil que tienen. Se pasan la vida anhelando cualidades de los demás. Ay, a mí me gustaría ser como este. Ay, a mí me gustaría tanto hacer esto, pero no hacen nada por ellos. ¿Por qué? Porque se acomodan a las situaciones y porque solo viven para agradar a los demás. Hay un ejemplo en la Biblia y es Saúl. El rey Saúl, para los lectores de la Biblia y el que no, lo busca por Google, dice que Dios le mandó a Saúl a matar a todos los amalecitas y le dijo, acabe con todo. Pero Saúl fue allá y los líderes le dijeron, no, pero mira, esas vacas tan bonitas, esas ovejas, los tesoros, llevémoslo y más vale le ofrecemos eso a Dios. Y Saúl, por agradar a los líderes, se los llevó y perdió el reinado. Mire ese ídolo tan tremendo que es. Nos saca del reino. Entonces, si usted tiene ese ídolo por ahí de que a usted le gusta agradar a otros para que sean aceptados, vaya escribiéndolo. ¿Qué produce el agradar a otros o el acomodarme? Falta de identidad. Lo que más yo veo
en las sanidades interiores es que nosotros, o la mayoría, no sabemos quiénes somos en Cristo. Porque si nosotros supiéramos quién es Dios en mi vida, usted no se sentiría como de que ahora qué voy a hacer, a quién voy a recurrir. Para los que quieren saber quién es Dios, yo les recomiendo Efesios capítulo 1 y capítulo 2, para que miren lo que Dios dice de quién es usted. Que usted fue apartado de Él, por Él antes de la fundación del mundo. Que Él por amor mandó a su Hijo a que muriera por usted y por mí para que fuéramos hijos de Él. Somos coherederos juntamente con Cristo, o sea, dueños de todo. Usted vio todo lo que decía de Cristo en Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, que Él es dueño de todo y que todo ha sido creado en Él. Entonces, si yo tengo claro quién es Dios en mi vida, ¿quién se me va a enfrentar? Pueden venir las situaciones, pero usted como sabe quién es en Dios, su posición en Cristo, usted va a decir, aquí, Dios es mi proveedor. Me quitaron el trabajo, me estoy separando, pero Dios me dio una promesa. Voy a restaurar mi familia, Él va a sanar mi tierra. Pero si nosotros no sabemos eso, por eso es que nos asustamos. Y esa es una de las características del acomodamiento, la falta de identidad. Otra característica es que nos volvemos codependientes de personas, a drogas, al sexo, a trabajo, a comida. Adoramos al cónyuge. Y el tercer Dios que se desprende del Dios de sí mismo, del amor a sí mismo, es el materialismo. El materialismo, el amor al dinero, que es la raíz de todos los malos, dice la palabra. Y es el querer poseer bienes materiales. O sea, mi seguridad está en las casas que tengo, los negocios que tengo. Tengo el caso de un familiar, amigo de mi esposo, que él dice, él está seguro, no tiene a Cristo en su corazón, pero él dice, ya tengo tantas bodegas, tengo este negocio, tengo este otro, tengo 2 casas, tengo 3 empresas, yo estoy bien. Yo decía, Dios mío, bendito, pero le falta a Jesús en su corazón. ¿Dónde está su Dios? En los bienes materiales. Como decía Dante Hebel, te vas a ir para el infierno rico, porque no está Cristo en tu corazón. Amén. No sé si de pronto ese Dios está en el corazón de alguno de ustedes. La verdad, en el mío no estaba, porque lo primero que el Señor hizo fue procesarnos en la parte económica. Y aprendimos a depender únicamente y exclusivamente de Él. Nunca nos ha faltado nada. Y el otro Dios, el último, son los sentimientos. Los sentimientos. Y dentro de los sentimientos hay algunos que quiero compartírselos para ver si ustedes los han levantado en sus vidas. Y es el querer sentirme bien. Esa moda que ha llegado y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Estoy aburrido. Y yo me acuerdo mi hija que a veces me decía en vacaciones, estaba más pequeñita, ¿no? Decía, mami, estoy aburrida. Y yo, bueno, mami, arregla el closet. No, pero yo no quiero hacer eso. Y yo, entonces ayúdeme a lavar la loza. No es que yo quiero hacer algo, pero no de oficio. No, me aclaraba. Entonces, es una manía o una tendencia a mi satisfacción personal. Mire que la gente que consume droga, ¿por qué lo hace? Esa persona lo hace porque tiene 2 estados de ánimo. Es la euforia y la depresión. Entonces, mientras están bajo el efecto del alcohol, la droga, están felices. Pero cuando eso pasa, se deprimen. Y necesitan por eso ir y buscar más de esa droga. Entonces por eso ese ciclo y se van degradando y se van destruyendo y ya después eso no les satisface y quieren más. ¿Por qué? Porque quieren sentirse bien ellos. Otro sentimiento es la culpa. Cuando nosotros sentimos culpa, pensamos que haciéndonos sufrir, latigándonos, vamos a pagar lo que hicimos. Y con el Señor no es así. Usted llega y se arrepiente, cambia. Y el Señor no se vuelve a acordar de tu pecado.
Amén. Y usted tiene que tener claro eso. Yo no sé usted qué ha hecho, si de pronto hizo un mal negocio y perdió la plata, entonces usted está ahí pensando, yo por qué no hice esto, yo hubiera mejor invertido la mitad, yo no hubiera confiado en ese señor. A mí fulanito sí me dijo que ese tipo no era confiable. Ya no piense más en eso. Ya piense que ya la embarré, como dice mi esposo, hice un curso que me costó 500 millones de pesos, 100 millones, lo que haya perdido. Entonces, ¿qué provecho le voy a sacar a esto? Un curso obligatorio. Lo primero, poner todos sus negocios en manos de Dios. Y si usted ve que lo que estaba haciendo chueco, pues claro, se le cayó porque no le agradaba a Dios. Amén. Entonces tiene que empezar a buscar negocios conforme al corazón de Dios. ¿Qué otro sentimiento que lo volvemos ídolo? Y es el temor. Este fue el que me tocó derribar a mí esta mañana, estas semanas. Y era un temor a hacer lo que Dios me ha mandado hacer a pesar de todo lo que Él me ha dicho. Él me ha dado unas palabras tremendas. Yo soy profeta, pero me costaba decirle a la gente lo que el Señor me decía. Pensaba, de pronto soy yo, se va a enojar, también quería agradar a los demás, se van a enojar conmigo. Por eso es que a veces dicen que el pastor es más chévere que yo. Pero resulta que no, yo estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Amén, porque si yo no les digo a ustedes lo que el Señor me muestra, Él me va a tomar en cuenta esa sangre a mí. Y yo no quiero tener problemas con Él, se los juro. Prefiero que ustedes se enojen conmigo. Me dio otra palabra un día aquí con otro pastor amigo que a través de mi mirada yo me iba a ver los espíritus que habían en las personas. Así que si yo alguna vez lo miro feo, no vaya a pensar que es usted, estoy mirando el espíritu que está operando en usted, porque ya me ha pasado. Amén. Entonces sentía temor a hacer esas cosas tan maravillosas y con tanta responsabilidad que Dios me ha dicho que haga. Y esta semana estuve por eso así, estoy disfónica y estoy tomando remedio para la tos porque de la tos me dolió la cabeza. Estuvimos en ayuno con el grupo de intercesión y también el viernes me agarró un dolor de cabeza que hasta ayer por la tarde ya me vino a pasar y me sentía mal. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y pues me di cuenta que era que destronar ese ídolo del temor me había ocasionado toda esa revoltura en mi vida. Y yo no sé si usted, así como yo, siente temor de hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Si sus dones, sus talentos, lo que Dios le ha dado, los tiene allí sentados. Si Dios le ha dicho que se levante a orar y a interceder por su familia, por la iglesia, por esta ciudad que tanto lo necesita, y usted está pensando solo en que necesita conseguir la plata del arriendo. Yo no sé a usted qué le está pasando en esta mañana, pero ese ídolo del temor tenemos que derribarlo en esta mañana, porque es lo que está deteniéndonos a nosotros como iglesia de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Mire, nosotros somos discípulos. Usted viene aquí porque es un discípulo, usted no es un seguidor, ni porque viene a sentirse bien con la alabanza y con la palabra. Usted tiene que meterse en la cabeza, y para saber que es un discípulo, lo desafío a que se lea los evangelios. Y mire qué Jesús decía de un discípulo. Él a nadie le prometió casa, carro y beca. Él les decía, el que yo no tengo ni dónde acostarme, si usted me quiere seguir, arriésguese. ¿Lo dice Él o no lo dice? Amén. El que quiera seguirme en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa muerte. No muerte física, muerte a usted mismo. Y seguir y hacer lo que Él dice. Amén. Entonces, cuando tenemos este ídolo del temor, nos cuesta perdonar, nos cuesta, hay enojo, nos volvemos resentidos, porque como no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, buscamos toda una cantidad de excusas y se mezclan un poco de sentimientos que no nos dejan hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Nos volvemos duros con nosotros mismos y con los demás. Y hay una característica que me pareció importante que dice, nos volvemos competitivos en vez de compasivos. Entonces yo quiero hacer mejor que este. Y perdemos la compasión, perdemos la misericordia, lo que Dios nos ha mandado a que tengamos los unos por los otros.
Y hay otro sentimiento que es la ira. No sé si usted todavía diga, no, es que a mí me dicen fosforito. Yo me prendo, pero al ratico me pago. Así me decía una persona, no, pastora, yo me alboroto así, pero no, al ratico yo estoy bien. Y yo sí, ya cuando había acabado con la esposa, con los hijos, con todo con el nido de la perra, como dicen los abuelos. Pero no, él estaba tan, ¿cómo se decía? Tan agradado con su estado de ánimo que decía, no me dura la rabia, pero y el daño que ocasionamos. Mire que la ira dice que nos conduce a la destrucción de la intimidad, como pareja, como matrimonios. Ese cónyuge que a todas horas mantiene bravo, que no se le puede decir nada porque arruga la cara, que todo una... ¿Quién le dan ganas de después por la noche querer algo? Nadie. Pereza. Sí. Entonces, hombres, ya saben por qué. Ahorita lo derriban. O no sé si algunas mujeres también. También dice que genera conducta codependiente o querernos acomodar a las situaciones. A veces las personas como saben que entonces me quedo callado, no digo nada, pero uno en la cara les ve que todo les molesta. Y el día que explotan, ahí pues pasa lo del volcán de Chile, ¿cómo es que se llama? Empieza ahí a mostrar que va a erosionar y a destruir muchas cosas. También trae depresión, porque claro, son unos picos altos del estado de ánimo. O sea, nos enojamos y subimos y nos descompensamos y después sentimos esa tristeza porque hicimos algo que no debíamos hacer y ya no sabemos cómo arreglarlo. Y disminuye la productividad porque nos cansamos. Cuando uno se enoja mucho ya le quitan las ganas de hacer todo, ya te da pereza, te da sueño, te cansas. Eso hace un ídolo de ira en nuestras vidas. Hay consecuencias que trae la idolatría, pero eso se las voy a dejar de tarea. Léanse Jeremías capítulo 10. Ahí dice que el Señor, para resumir todo lo que dice trae destrucción. Hay un pedacito en una versión que me leí que el Señor le dice al profeta, arregla tus maletas, que voy a destruir esta ciudad. La tierra va a quedar desolada. Y allí nadie podrá habitar. A causa de la idolatría, trae escasez financiera, ruina, trae destrucción a tu casa, a tu familia. Si usted está viviendo escasez, ruina económica en su casa, destrucción familiar, hay un ídolo que está levantado en ese hogar. Y espero que el Espíritu Santo se los esté mostrando en esta mañana, porque hoy tenemos que derribarlo. Amén. ¿Cómo salimos de la idolatría? Quiero que leamos Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a leer en la Reina Valera, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, las personas que están alrededor nos están viendo qué hacemos, despojémonos. ¿Cómo vamos a salir de la idolatría? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo vamos a salir de la idolatría? Lo que debemos hacer hoy y lo que vamos a hacer a continuación es despojarnos del pecado, que es lo que nos aparta de Jesús. ¿Se acuerdan la prédica de Tiro al Blanco? O sea, si no nos enfocamos en Jesús, pecamos. Todo lo que hagamos que no sea mirando a Jesús es pecado. Hoy nos vamos a despojar del pecado. ¿Y cómo nos despojamos del pecado? Arrepintiéndonos. ¿Se acuerdan que Jesús siempre venía y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado? Entonces, ¿y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que vamos a reconocer, Señor, reconozco que tenía o tengo el ídolo del temor, el ídolo del Dios de mí mismo.
Tengo el temor el ídolo de la ira, del acomodarme. Te pido perdón y acepto que he sido así. No me tocó decirle, Señor, acepto que he sido temerosa, que me he escudado en que el pastor predica muy bien y que quede ir a la iglesia cuando yo me suba allá sabiendo que no hablo yo, sino que tú hablas a través de mí. Y entonces así tiene usted que reconocer y aceptar ese pecado y después cambiar. O sea, ya no voy a tener más ese ídolo, sino que tú vas a estar en el primer lugar. Amén. Y lo segundo es correr con paciencia. Dice aquí, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo decía, ay, correr con paciencia, ¿no? Pero entonces me explicaba mi esposo que correr con paciencia es el proceso. Nosotros estamos todos siendo procesados por Dios. A ustedes de una manera, a mí de otra, pero todo hace parte del perfeccionamiento de Dios para alcanzar la meta que Él se ha fijado para nosotros. Amén. Entonces leí una frase que me confirmó mucho más esta palabra. Decía, si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, eres un idólatra. O sea, no sé usted con qué motivación ha venido a la iglesia. He tenido casos de mujeres que llegaron divorciadas, el esposo volvió y muy bonito en Facebook, Dios está primero, pero no están en la iglesia. Entonces uno, pues a mí me da tristeza, porque digo yo, Dios está primero, pero en el Facebook, no en su corazón, porque si Dios estuviera primero estarían aquí. Amén. Entonces, no sé si tu ídolo también has idolatrado al esposo o la esposa. Los que han pasado por infidelidades saben que Dios llega y le quita a uno ese ídolo, porque uno dice, no, mi esposo no, él me ama, me idolatra a mí. Y apenas uno empieza a ponerle la mirada en él, cae ese ídolo. No sé cuántos han pasado por aquí por infidelidad, pero eso es algo también muy doloroso. Pero Dios es un Dios celoso y Él derriba todos los ídolos. Ya apuntaron todos los ídolos en su papelito. Amén. Entonces yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies.